Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Chagüe. En esta ocasión comparezco ante vosotros para responder a una petición que nos ha realizado Miguel. Una cinta estrenada en 1978, de nacionalidad canadiense, dirigida por Daryl Duke, con Elliot Gould, Susanna York, Christopher Plummer en los papeles principales, una cinta con el título original de The Silent Partner y que por estos lares recibió el título de Testigo Silencioso. Lo primero que se me vino a la cabeza en cuanto nos llegó esta petición de Miguel fue una imagen que tenía muy fresca en la memoria y que sin embargo habría tenido muy difícil decir a qué película pertenecía en concreto. Hacía muchísimos años que había visto Testigo Silencioso, no recordaba prácticamente nada de la trama, pero sin embargo tenía esa imagen fresca en la memoria, y es la de Christopher Plummer disfrazado de Papá Noel con una pistola en mano y a punto de perpetrar el atraco a un banco. Con esto no os destripo nada, porque son prácticamente los 10 primeros minutos de película, y sin embargo es una de las muchas imágenes imborrables que nos deja una cinta muy simpática, llena de pequeños hallazgos y además muy propia para el ambiente prenavideño en el que estamos inmersos ahora mismo. Una cinta a la que le he dado una calificación de 3,5 estrellas y como es habitual, pues os intentaré razonar el porqué a lo largo de esta videocrítica. Me llama la atención en primer lugar lo fecundos que fueron los años 70 en lo que respecta al cine de robos y atracos, a ese subgénero dentro del thriller. Y me llama la atención además también la ambivalencia que había hacia la figura del atracador. No voy a decir que se idealizara siempre, pero sí que fue tratada con muchísima más empatía. Quizá el ejemplo más paradigmático lo tenemos en Esa tarde de perros de Sidney Lumet y con Al Pacino como principal estrella de la función. También lo tenemos, por supuesto, en el cine de Sam Peckinpah. Se me está ocurriendo ahora mismo pues, el caso de La huida, ¿no? Aunque es verdad que en el caso de Peckinpah la ambigüedad moral ya le venía a él de serie y de muchísimo antes. Hay una película que es verdad que no es exactamente de robos y atracos, pero a la cual tengo mucho cariño. Sería más bien una película de secuestros, extorsiones y pedidas de rescate, que es Pelham 1, 2, 3, ¿no? Que si bien, insisto, no está dentro de ese género de atracos, sí que bebe de ese espíritu de dar el golpe perfecto. Al final vemos cómo, sobre todo a raíz de Bonnie y Clyde, la película de Arthur Penn, hubo un antes y un después a la hora de retratar a la figura de estos criminales. Quizá a partir de que el código Hays se extinguió, el código de censura que regía en Estados Unidos, los realizadores y el nuevo Hollywood en general veían la oportunidad de tratar a la figura del criminal con muchísima más empatía y en ocasiones, como la de Bonnie y Clyde, idealizándolos. Esto que pasó a ser la excepción en aquellos años, al final a día de hoy, y tenemos multitud de ejemplos de ello, tanto en la ficción cinematográfica como televisiva, ha pasado a ser la norma. En este contexto, y ya a finales de los 70, Testigo Silencioso bebe un poco de esa ambigüedad moral, porque al final lo cierto es que estamos hablando de dos criminales. Sin destriparos nada y con un esquema inicial, este sería el argumento que se nos plantea en la película. Tenemos a Miles, el empleado de una sucursal bancaria, concretamente en un centro comercial del Banco de Canadá, interpretado por Elliot Gould. De forma más o menos accidental, descubre una nota escrita detrás de un cheque. La típica nota de que se va a perpetrar un atraco en su sucursal bancaria. Denos todo el dinero, le estamos apuntando con una pistola, etc. Posteriormente, ve a un Papá Noel callejero que trabaja en ese centro comercial y identifica la letra del cartel que tiene ese Papá Noel, concretamente las Gs, con la misma tipografía que veía en la nota del atraco. El personaje de Elliot Gould ata cabos y dice, de acuerdo, van a atracar mi sucursal bancaria, va a ser este Papá Noel, pero lo que voy a hacer es darle parte del dinero
y otra parte me la voy a guardar yo, la voy a guardar en una cajita metálica que tengo justo aquí debajo, y de forma que se le achaque a este atracador todo el botín, ¿no? Lo primero que podríamos pensar es que vamos a ver a partir de aquí una película de caza del gato al ratón. Es decir, vamos a ver un acoso implacable por parte de este Papá Noel, que no lo he dicho, es interpretado por Christopher Plummer, que se le está achacando mucho más dinero del que en realidad ha robado y que, por supuesto, va a querer cobrárselo en la piel del personaje de Elliot Gould. Sin embargo, aquí ya nos llega la primera sorpresa de la película. No es tan fácil aquí identificar a un cazador y a la presa, porque esos papeles se van a estar alternando a lo largo de la cinta. Esa es la primera gran sorpresa que nos depara la película de Daryl Duke. Un director, por cierto, que logró un considerable éxito de taquilla con esta cinta bastante humilde en sus presupuestos y, sin embargo, del que hoy poco hemos sabido. Poco sabemos después de lo que ha sido su trayectoria, salvo que fue el artífice de aquella serie Escándalo que algunos recordaréis, sobre todo si crecisteis en los años 80, y que respondía al título de El pájaro espino. La película ha sido en primer lugar muy comparada con el cine de Hitchcock, lo cual tampoco dice mucho porque yo creo que no hay película de suspense en los últimos 50 años que no haya sufrido esa comparación. Entiendo que en este caso la comparación nace porque parte de una premisa muy deudora del cine del bueno de Alfred. Un hombre aparentemente corriente, atrapado en una situación límite y peligrosa. ¿Cómo reacciona una persona normal cuando corre en peligro su vida? En parte es así, y eso es cierto, pero opino que Testigo Silencioso tiene bastante más relación con su propio material de base que con el cine de Hitchcock. En realidad, la película es un remake de una cinta danesa que a su vez adaptaba una novela. Como veis, esto de adaptar películas desconocidas nórdicas no es algo nuevo y se viene realizando hace más de 40 años por parte del cine de Hollywood, o en este caso, por película de nacionalidad canadiense. Y en conjunto me parece que la película bebe mucho más de ese género nórdico más maquiavélico, en el que los roles de buenos y malos quedan mucho más difuminados. Para poneros un ejemplo, veo bastante más relación entre Testigo Silencioso y una trama como la de Insomnia, la película de Christopher Nolan, que no en vano era la adaptación de una cinta noruega. En definitiva, un juego entre el gato y el ratón, donde no hay malos ni buenos, sino yo diría más bien que malos y peores. Veo más cine negro que Hitchcock en este Testigo Silencioso. Por cierto, el guión viene firmado por Curtis Hanson, guionista con muy buena mano para el thriller, y al que le debemos, entre otras, La mano que mece la cuna y, sobre todo, Los Ángeles Confidencial, película por la que además fue galardonado con un Oscar al mejor guión adaptado, en este caso de una novela de James Ellroy. Una película, por cierto, no sé si coincidiréis conmigo, pero que es una de las últimas grandes obras que retoma el espíritu del cine negro. Todo esto que os he contado ahora lo vamos a ver más claro a la hora de analizar los personajes. Encontramos primero a Elliot Gould, un actor, por cierto, de rostro tan familiar para todos, tan reconocible, como de nombre poco conocido en general. Cuenta además con una fisonomía que en mi caso, por lo menos, no sé, se me hace bastante simpática. Digamos que tiene cara de buen tipo y despliega esa apariencia de hombre corriente al cual le va como un anillo al dedo la profesión de contable. Además, el tipo posee en la mirada cierto aire de tristeza y de perdedor, de loser, que tan buenos réditos le dio, entre otros, a Robert Altman, que de todos los papeles le concedió el de Philip Marlowe en El largo adiós. Una elección, por cierto, que fue bastante comentada, ¿no? No estaba muy claro que Elliot Gould diera el pego como ese implacable detective. En todo caso, aquí vemos que encaja muy bien en ese papel de tipo solitario, que colecciona peces, que liga con torpeza con su compañera de trabajo, en este caso encarnada por Susannah York, y, detalle importante, que juega solo partidas al ajedrez. Un detalle importante, insisto, porque lo que vamos a ver a continuación en esta película es una interminable partida de ajedrez. No chirría el cambio que da su personaje. Pronto vemos que no se va a dejar mangonear por ese ladrón encarnado por Christopher Plummer, que reclama su parte del botín,
y de hecho vamos a ver que pronto pasa el contraataque. Y no chirría porque yo creo que ejemplos 1000 tenemos en la vida real de personas aparentemente sin tacha que escondían una mentalidad criminal. Porque al final, en Testigo Silencioso lo que vamos a ver es eso, es el duelo entre dos criminales. Uno de ellos, el personaje de Elliot Gould, que no va a dudar en poner en peligro su vida para proteger ese dinero que ha birlado y con el que quiere comenzar de nuevo. Y si puede ser haciéndole la puñeta a su perseguidor, todavía muchísimo mejor. Después tenemos a ese Papá Noel sádico de nombre Reikel y encarnado por Christopher Plummer. Repasando su filmografía, os diría que aquí tenemos el nacimiento de Christopher Plummer como ese villano contemporáneo. Pensad en todas las películas, sobre todo en el último cuarto de siglo, en las que hemos visto a Plummer encarnar a personajes más o menos maquiavélicos. Se me viene a la cabeza Plano Oculto, está por supuesto su papel en Siriana, más recientemente tenemos Los hombres que no amaban a las mujeres, y todavía mucho más fresca en la memoria tenemos su encarnación de Paul Getty en Todo el dinero del mundo, ¿no? Papel que, por cierto, retomó después de que Kevin Spacey pues, fuera expulsado de la producción. En Testigo Silencioso os diría que vemos la transición entre aquel Capitán Trapp de Sonrisas y Lágrimas y la que sería su futura encarnación del mal y que hemos visto en todas estas películas que os he mencionado antes. Además, aquí no se limita a ser un simple atracador. La película es atrevida para la época y tiene secuencias que por aquel entonces podríamos considerar bastante fuertes. Aquí ya vemos al principio, casi al principio, cómo pega una paliza a una chica y suponemos que además le agrede sexualmente. Con una imagen, por cierto, bastante desagradable, que es cuando le pone el pie sobre la cabeza en señal de sometimiento total. Tengo que decir además que los ojos que luce Plummer en esta película os diría que están especialmente iluminados. No sé si es rímel o exactamente qué es lo que tiene, pero le da un aire de malo de cómic, de malo de tebeo, que resulta muy convincente. Por cierto, lo de disfrazarse de Papá Noel no es nada comparado con el final de la cinta. Y aquí viene ya el spoiler definitivo. Os voy a ir diciendo más, ya no lo voy a avisar más veces, entonces si os parece a partir de aquí, comienzo con el final de la película y todo lo que os diga a partir de ahora pues va a ser considerado spoiler y de los gordos. Es cuando regresa al banco que atraca al principio, es justo al final de la película. Tras una nueva maniobra de ajedrez orquestada por el personaje de Elliot Gould, le convence para regresar y lo va a hacer además vestido de mujer. Es un momento muy arriesgado porque es muy difícil no bordear el ridículo en momentos como este. Pero os diré que para mí es uno de los grandes momentos de travestismo cinematográfico masculino que he visto en una película. Y de lo que no hay duda es que en todo caso es de los que más ha caído en el olvido. El detalle clave para mí es el momento en el que el personaje de Plummer tiene un ademán, algo así, lo voy a recrear, que es como atusándose el pelo de forma coqueta. Ese momento exacto a mí me desarmó. Muy bien rodada, por cierto, y insisto, va otro spoiler ya, el spoiler total, su muerte. Con ese cuerpo tiroteado y con ropa de mujer tendido en las escaleras mecánicas del centro comercial. Para incredulidad, por cierto, de la policía. Tiene más de un momento cómico, más de un momento de humor, la película de Duke, y yo creo que esa falta de gravedad que despliega es lo que la ha hecho envejecer especialmente bien. Además, la película nos deja una valiosa lección. Si alguna vez se os ocurre, cosa que espero que jamás hagáis, robar un banco, no se os ocurra volver, y todavía mucho menos lo hagáis vestido de mujer. Otro detalle importante que me ha gustado bastante son las escenas que vemos inicialmente de acecho del personaje de Christopher Plummer al protagonista, a Elliot Gould. Me han recordado muchísimo a En la línea de fuego, la película de Wolfgang Petersen con Clint Eastwood y John Malkovich. Concretamente esos momentos en el que el personaje de John Malkovich acecha desde una cabina telefónica al personaje de Clint Eastwood. Y el personaje de Clint Eastwood se asoma a la ventana buscando a dónde está su perseguidor, ¿no? En este caso, si veis la película os daréis cuenta de que son momentos planificados de forma prácticamente idéntica. Ahora bien, no todo es bueno en la película.
precisamente es entrar en juego un nuevo personaje y entrar en la cárcel el personaje de Plummer, cosa que ocurre además en el primer tercio de la cinta. Y según mi criterio, la película se caiga un poquito. Es justo en el momento en el que entra este tercer personaje. Concretamente es una enfermera, o por lo menos dice ser enfermera, y concretamente cuidadora del padre del protagonista, y que la interpreta la actriz canadiense Céline Lomez. En las notas que tomo, mientras estoy viendo una de las videocríticas que nos pedís, yo tomo notas y pongo mis impresiones, luego la mitad no sirven para nada, también os digo, estaba ya notando lo inverosímil que me resultaba este personaje, el cual casi cae rendido a los pies de Elliot Gould. Y mientras lo estaba notando, me dije a mí mismo, Jaime, ten cuidado, no seas pardillo, porque aquí hay gato encerrado. O sea, efectivamente, si este personaje ha entrado aquí en juego y de esta guisa, es porque esconde algo. Así es. El personaje de Céline Lomez no es enfermera y en realidad es una compinche de Christopher Plummer, que le está haciendo el trabajo sucio, mientras Plummer pasa una temporadita en la cárcel por un delito menor. Su objetivo, el personaje de Lomez, lo que quiere son sacarle al protagonista básicamente dónde está la pasta, ¿no? En todo caso, este segundo tercio de la película de seducción, en lo personal se me hizo algo reiterativo. Yo lo que estoy deseando es ver al personaje de Plummer fuera de las rejas, que vuelva a la caza de Elliot Gould y que se vuelvan a poner zancadillas mutuamente. En todo caso, el personaje de esta falsa enfermera da pie a otro de los momentos imborrables de la película. Si veis en un thriller de forma reiterada que os está mostrando una pecera, que no os quepa ninguna duda que algo o alguien va a acabar dentro de la misma. En este caso va a ser la cabeza de la chica, asesinada por Plummer cuando considera que le está traicionando con el personaje de Gould. Un momento inesperado, muy impactante, y que según contaba el propio Elliot Gould, no estaba inicialmente en el guión de Curtis Hanson. Querían obligar a Daryl Duke a incluir este momento para darle un poco de picante a la película. El realizador se negó, insisto, y según contaba el propio Elliot Gould, fue Curtis Hanson, el guionista, el que acabó rodando. Por cierto, este momento, no exactamente el momento en el que ve la cabeza cortada, que insisto que es muy fuerte, no te lo esperas. Me refiero más bien al momento en el que el personaje de Gould acaba de presenciar eso, o sea, ha visto a esa mujer decapitada, recibe una llamada de teléfono, esto lo hemos visto 1000 veces en las películas, y nada más descolgar el teléfono empieza a decir, hijo de tal, te voy a matar, eres un sinvergüenza, ¿cómo has hecho esto y tal? En realidad, claro, eso lo dice nada más descolgar y no escucha al interlocutor. Luego ve que es el personaje de Susanna York. Me hace gracia cómo rectifica rapidísimo el personaje de Elliot Gould, prácticamente sin despeinarse y sin sudar. Lo cual puede ser un defecto de la película, un defecto en la construcción del personaje, o bien el director, y en este caso el guionista Curtis Hanson, nos están diciendo, ojo, este tío rectifica tan rápido, porque en realidad él mismo es un delincuente en potencia y con muchísima más sangre fría de la que nos podamos imaginar. No me puedo olvidar tampoco precisamente del papel de Susanna York, que hasta ahora no le he mencionado. Interpreta a la compañera de trabajo con la que Gould mantiene una suerte de romance jamás consumado. Susanna York, por cierto, a la que muchos conocimos interpretando a la madre de Christopher Reeve en las 2 primeras entregas de Superman. Es cierto que su papel no tiene un peso determinante en la trama, pero es verdad también que le aporta a la cinta ciertas connotaciones sociológicas muy de aquellos años. Una mujer que encarnaría esa liberación sexual casi recién estrenada, apenas una década antes, que se puede permitir el lujo de coquetear con 2 compañeros de trabajo, entre ellos Elliot Gould, sin que nadie se lleve especialmente las manos a la cabeza. Insisto, si elimina su personaje no pasaría absolutamente nada, pero es verdad que le dota a la película de la atmósfera propia de aquellos años. Hay infinidad de detalles en la película en ese sentido. Ahora sí que quiero acabar, y es con algo que me ha llamado la atención mucho en los títulos de crédito iniciales. Me ha sorprendido mucho ver el nombre de Oscar Peterson como responsable de la banda sonora de la película. Peterson es uno de los grandes pianistas de jazz de la historia,
solo que al contrario que muchos otros no nació en el sur de los Estados Unidos, tampoco hizo su carrera en la costa oeste del país, sino que nació en Canadá, es una gloria nacional allí, y como tal pues fue incluido en la banda sonora original de la película. Y me ha llamado mucho la atención porque mientras estaba viendo la cinta, en realidad escuchaba pocos patrones pertenecientes al jazz en general y a Oscar Peterson en particular. Entonces, investigando un poco, no hay mucha información de esta película, pero investigando un poco y leyendo alguna entrevista que concedió Oscar Peterson al respecto, porque además era un pequeño hito, nunca antes había compuesto una banda sonora para una película. Al parecer, la música que escuchamos incidental de la película, es decir, la música de la banda sonora propia, no fue compuesta por él, fue compuesta por otro compositor que es Kenneth Bamberg, y que resulta mucho más tópica y mucho más característica del género de terror o del género de suspense. Lo que hizo en este caso Oscar Peterson es publicar un álbum cuyas canciones escuchamos a lo largo de la cinta, pero de forma diegética, es decir, sería la música que emana de fuentes naturales. Para poneros el ejemplo, sería la música que escuchamos al piano cuando los personajes de Susannah York y Elliot Gould están tomando una copa en un bar, o el momento también en el que Elliot Gould y Susannah York están en casa del primero, él pone música, y la música que escuchamos en ese momento es de Oscar Peterson. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta videocrítica, os espero aquí con nuevas peticiones que nos queréis realizar y por supuesto nos leemos en este número y en los siguientes de la revista Acción. Chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.